clase de sistemas operativos distribuidos. Bueno, ahora nos toca ver lo que se llama el clúster. Todo esto tiene que ver con los sistemas distribuidos. Bueno, vamos a ver primero el concepto. Es una arquitectura distribuida formada por un conjunto de computadoras independientes interconectadas que funcionan como un sistema único. Bueno, en la imagen ustedes pueden observar que hay aproximadamente 2, 4, 6, 7 equipos trabajando. Cada uno de esos equipos es llamado nodo y esos nodos están conectados a la misma red y le están dando salida a un único servicio donde dice frontend. Es decir, ya les había yo explicado cómo trabajan varias computadoras como uno solo. Ahorita vamos a entrar más a detalles y con algunos ejemplos. Bueno, ¿cuáles son las características del clúster? Disponibilidad por redundancia de hardware. ¿Qué quiere decir por redundancia del hardware? Que el equipo funciona a través de repetir y utilizar el mismo hardware. Es decir, que puede estar utilizando diferentes discos duros que estén disponibles para guardar el sistema, o diferentes procesadores o diferente memoria RAM. Pueden estar compuestas por diferentes. Bueno, sistema operativo y aplicaciones. Cuando hablamos de clúster, aunque la organización es física, el clúster tiene que ver con la parte de software. Clúster es software, ¿sale? Escalabilidad mediante la incorporación de nuevos servidores o más clúster a la red. De alto rendimiento y alta productividad, más adelante veremos a detalle esas partes. Bueno, aquí hay un ejemplo de cómo funciona lo que son los clústeres, donde dice host 1, host 2, host 3, host 4. Tenemos a los diferentes. Ahí tienen una dirección IP que se conecta a través de la 159.226.41.150 y esa dirección IP la tienen todos los equipos de cómputo. Ahorita vamos a mencionar, y ya parte de la clase de redes hemos estado viendo lo que quiere decir una IP virtual, es decir, que yo tengo una dirección IP, pero utilizo una virtual en la que cualquier petición que venga a esa dirección yo lo voy a atender. Imaginen ustedes que están en su grupo de ingeniería y cada uno de ustedes ya tiene un nombre, es decir, está Hilario, está Francisco, está Yair, está Laura, y cada uno de ustedes tienen su propio nombre, pero se les asigna un nombre virtual, como por ejemplo puede ser el sexto de sistemas. Entonces, si yo hago una petición de alguien del sexto de sistemas, cualquiera de ustedes, aunque tengan un nombre propio, tienen un nombre virtual que no es un nombre propio, pero se utilizará para darle función a cualquier petición que tenga. Es decir, si yo llamo a alguien de sistemas, por favor pueden venir a recoger las credenciales de la escuela, pues no me importa qué alumno sea, siempre y cuando se vaya la petición al grupo de sistemas. Entonces así es como se le asigna un nombre virtual, es decir, como un seudónimo en donde todos van a responder a la misma petición de ese nombre, ¿sale? Bueno, trabajos desde clúster. Los trabajos son secuenciales, se ejecutan en un solo nodo. ¿Cómo funcionan los trabajos que se ejecutan en un solo nodo? Cuando ustedes hacen una petición y cualquiera de los nodos es capaz de ejecutarlo, es decir, que no tiene necesidad de otros procesos, cuando es solo una petición, pues lo ejecuta y da la respuesta ese único nodo. Los trabajos en paralelo ejecutan en múltiples nodos, procesamiento de datos y de cómputo. Bueno, ¿cómo trabaja cómo es el funcionamiento en paralelo? Hace tiempo les había yo mostrado en la clase de sistemas operativos cómo se pueden ver los procesos que se ejecutan a través de control al suprimir. Podemos ver el administrador de tareas de Windows. Entonces ahí ustedes pueden ver que aunque están ejecutando Word, pero la computadora está ejecutando aproximadamente unos 100 procesos. Bueno, estos 100 procesos, cuando ustedes quieren hacer una petición a través de internet, a través de un clúster, lo que hace es distribuir esos 100. Si tengo yo 50 nodos, pues les ejecuto, les doy 2 procesos a cada uno de esos. Existe algo que se llama distribución de carga, donde el clúster o el máster, el que está encargado, se encarga de distribuir en partes iguales el trabajo para todos, es decir, todos tienen que hacer la misma cantidad de trabajo para que el procesamiento sea más rápido.
Trabajos interactivos, ejecución asociada a una terminal, ejecución inmediata. Entre trabajos interactivos quiere decir que directamente van a estar ustedes ejecutando con una aplicación o con un programa determinado. Es decir, supongamos que el programa está instalado en la máquina, en el nodo 1 o en el nodo 2 y solo van a estar interactuando con eso, pues únicamente tienen ida y respuesta de ese nodo. Existen también los trabajos batch. ¿Cuáles son los trabajos batch? Ahí lo dice. No necesitan una respuesta inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo hacer una petición que posiblemente después que no la necesito que me la contesten ahorita, sino que la empiece a trabajar y que posteriormente me dé una respuesta. Y también está las que se envían a una cola para su planificación, es decir, actividades. Por ejemplo, estamos hablando de un servicio de impresión donde hay una impresora que trabaja o varias impresoras que están trabajando en red y yo mando mi trabajo. Entonces, si hay más trabajos de impresión, aunque el servicio de clúster ya lo tenga almacenado, ya sepa lo que tiene que hacer, este servicio lo que va a hacer es mandarlo a una cola, es decir, va a esperar que salgan los primeros trabajos que llegaron para posteriormente hacer su trabajo. O si tienen que subir algún archivo, pues ahí va trabajando. Bueno, aquí está lo que les mencionaba yo antes, que es el balanceo de carga. Vean por favor el ejemplo donde tenemos un cliente que está con la dirección 192.168.1.178. Se conecta a través de un switch. Abajito de ese switch hay una dirección que se le llama, ya lo hemos visto en redes, la dirección física de la red, que quiere decir hay una dirección a la que está identificando esa subred. Ustedes ya han visto cómo trabajamos con las direcciones IP y cómo se trabaja con una subred. Bueno, esa subred es la 1.100. A partir de eso hay dos ruteadores, uno que es el 101, otro que es el 102, y en esos dos existe lo que es el balanceador de carga. ¿Qué es el balanceo? Pues precisamente que cada uno de los servidores que se encuentran funcionando tenga el mismo trabajo que el otro está haciendo, es decir, que las funciones son divididas y son realizadas en misma proporción de la que se está trabajando con los otros servidores. Y dentro de esas direcciones IP, ahí pueden ustedes mirar abajito donde hay dos servidores Apache. La clase pasada les estaba yo mostrando un servidor web, cómo funcionaba a través de la red y que varios usuarios pueden entrar a la vez. Entonces aquí lo que se hace es que ese servidor Apache o el servidor web de páginas web, HTML o PHP o bueno, cualquier página web que esté alojada, esté dividida en dos lugares físicos. ¿Qué quiere decir? Que se pueden utilizar diferentes lugares de almacenamiento o diferentes servidores y me estarán mostrando lo mismo, ya sea por el servidor 1 o por el servidor 2, me va a mostrar las imágenes. Hay una práctica que se podría hacer en Ubuntu, donde se puede crear un servidor Apache y nos podríamos conectar todos a través de un clúster, que es la idea. Es una práctica que lleva un poquito de tiempo, se podría hacer, pero ahorita como estamos en la parte virtual y cada uno está por su lado, pues no podemos hacer esa práctica, pero sí existe la posibilidad de hacer un clúster con Ubuntu, vaya, porque es de los sistemas operativos que vimos en la materia en el quinto cuatrimestre. Bueno, entonces estos dos servidores que miran con la dirección 101 y la 102 y los servidores con el 201 y 202, todos tienen, aquí dice el GW, que es el gateway, que es la puerta de enlace. Si ustedes saben cuál es la puerta de enlace, es la dirección IP virtual. Recuerden, ya más o menos les he mencionado cómo es que funciona un nombre virtual. Aquí también funciona una dirección IP virtual, que quiere decir que aunque yo no tengo esa dirección IP, pero mi servidor o mi dirección física de la red tiene esa dirección. Entonces, si hacen petición a esa dirección,
yo lo que voy a hacer es contestar porque soy parte de esa dirección IP virtual. Y cuando se habla de balanceo de carga, lo que se trata de hacer es que el número de usuarios que se estén atendiendo esté dividido entre el número de servidores que se tienen. Tal vez ustedes no han visto páginas web muy grandes, pero sí existen páginas que pueden, bueno, imagínense Facebook, imagínense Instagram, imagínense Twitter o imagínense WhatsApp. ¿Cuántas personas están accediendo al servidor por segundo y cómo se tiene que distribuir la carga? Entonces, si son 2 millones de usuarios los que están entrando a mis servidores y yo tengo aproximadamente 1000 máquinas trabajando en clúster, pues hago la repartición de cada uno de ellos, cuántos usuarios van a trabajar. Ojo, los clúster por balanceo de carga no todos son iguales. Ya les había yo mostrado aquí que también se pueden ejecutar por nodos o el procesamiento en paralelo, que quiere decir que no todos los clústeres trabajan igual. Existe una configuración en la que se tiene que manejar cómo quiero que trabaje mi clúster, dependiendo del tamaño y de la funcionalidad. Es decir, si voy a hacer un clúster para distribuir archivos, si voy a hacer un clúster de hardware, por ejemplo, que voy a imprimir algo, o si va a ser de base de datos, o si voy a estar en el procesamiento, ¿no? Los tipos de clúster son diferentes. Bueno, existe un término llamado failover. ¿Qué es el término failover? La conmutación por error o failover es un modo de funcionamiento de respaldo en el que las funciones de un componente del sistema son asumidos por componentes del sistema secundario cuando el componente principal no está disponible, ya sea dividida a una falla o por tiempo de inactividad. ¿Sale? Bueno, ¿qué es el failover en términos normales? El failover, lo que ya les había yo mencionado este ejemplo con el servicio de un lavado de coches, en donde si una persona deja de funcionar, entra alguien más a resolver el trabajo. Como dice ahí, es de respaldo en las funciones de componentes del sistema, son asumidos por componentes del sistema secundario. ¿Qué quiere decir? Que con el failover, cuando se configura el failover, se está configurando para que cualquier error o conmutación por error que tengamos, es decir, un paquete que no haya llegado o alguien que deje de funcionar, alguien más puede asumir esa responsabilidad. En clúster todos trabajan de la misma manera. En el lavado de autos yo les decía que cada quien tiene una función. Bueno, pues en clúster todos realizan la misma función, es decir, todos tienen la capacidad de resolver. En el momento que un disco duro, que un nodo deje de tener conexión o deje de funcionar, el nodo más cercano o entre todos los nodos asumen esa responsabilidad de inmediato. Lo que se trata precisamente es que no existan errores, que no dejen de funcionar por cualquier detalle que tenga cualquiera de los clústeres. Bueno, clúster de alta disponibilidad. Una de las características es si se produce un fallo de hardware o de las aplicaciones de alguna de las máquinas de clúster, el software de alta disponibilidad es capaz de arrancar automáticamente los servicios que han fallado en cualquiera de otras máquinas del clúster. Y cuando la máquina que ha fallado se recupera, los servicios son nuevamente migrados a la máquina original. Bueno, ¿cómo es una falla de hardware o de las aplicaciones de la máquina de clúster? Bueno, supónganse ustedes que tienen una máquina en la que está funcionando un disco duro. Bueno, en el momento que ustedes empiecen el clúster detecta que un disco duro no está funcionando, automáticamente ese respaldo o el disco duro, la información es tomada. Es decir, lo toma y la información la guarda en otro disco duro para seguir trabajando. Hasta que esta máquina o este nodo se vuelva a recuperar, se le pasa de nuevo la información, incluso la información ya actualizada. Quiere decir que si una computadora está trabajando y está dando el respaldo de un video de YouTube y de repente se traba, pues bueno, otro nodo se encarga de dar el servicio. Y cuando ya se haya recuperado, la información que debe acceder ya debe ser la actualizada, ya debe estar con los
con los nodos ya disponibles. Bueno, hay una funcionalidad llamada activo-activo. Bueno, cuando se habla de clúster, se conoce algo como lo que es maestro-esclavo o maestro-maestro. Bueno, ¿qué quiere decir? En una configuración activo-activo, todos los servidores de clúster pueden ejecutar los mismos recursos simultáneamente. Es decir, los servidores poseen los mismos recursos y pueden acceder a estos independientemente de los otros servidores de clúster. Si un nodo del sistema falla y deja de estar disponible, sus recursos siguen estando accesibles a través de otros servidores de clúster. Bueno, en la imagen ustedes pueden ver un cliente, un servidor activo y otro servidor activo. Lo que se hace es que los dos son como maestros. ¿Qué quiere decir? Que los dos tienen los mismos derechos o la misma capacidad de atención. Quiere decir que ambos nodos sirven y tienen la capacidad de lo mismo. Es decir, ninguno tiene más derecho que el otro o ninguno es más importante que el otro, sino que los dos tienen la misma importancia. Ahora, un clúster de alta disponibilidad con una configuración activo-pasivo consiste en un servidor que posee los recursos de clúster y otros servidores que son capaces de acceder a esos recursos, pero no se activan hasta que el propietario de los recursos ya no esté disponible. Vean la diferencia, es lo que les decía yo de maestro-esclavo o maestro-maestro. Cuando hablamos de maestro-maestro, significa que cualquiera de los dos te puede atender, pero cuando es de maestro-esclavo, o en este caso activo-pasivo, únicamente el pasivo entrará en atención cuando el activo deje de funcionar. Es decir, que es pasivo porque está esperando que el otro deje de funcionar para entrar en función. Este tipo de clúster es como un clúster de reserva. Quiere decir que el que se ponga como pasivo no siempre estará funcionando y no está activo todo el tiempo, únicamente está como soporte en dado caso que algún servidor activo deje de funcionar. No dará respuestas a menos de que sea necesario, siempre estará en espera. Bueno, la intercomunicación. Una de las cosas que son muy importantes en cuanto a los clústeres tiene que ver con la comunicación, es decir, los protocolos de red es donde entran aquí y son muy importantes. El software de clúster gestiona servicios y los recursos en los nodos, pero además tiene que mantener continuamente entre estos una visión global de la configuración y el estado del clúster. Bueno, para que un clúster funcione siempre tiene que estar comunicado, siempre tiene que haber una función o un reconocimiento de qué es lo que está pasando, por lo que es muy importante que la red esté bien establecida y que la comunicación nunca deje de fluir. Si ustedes han visto, cuando se cae WhatsApp o cuando se cae Facebook, son cuestiones que paralizan al mundo, sobre todo de los millennials y de los jóvenes, porque pues es imposible, no deberían de existir ese tipo de errores, pero las fallas de red funcionan, por eso son importantes que se reduzcan al mínimo. Heartbeat, el software de clúster existe, el Heartbeat está disponible en Ubuntu Linux para instalarse o para hacer las pruebas. Se conoce todo el momento la disponibilidad de los equipos físicos. La traducción de Heartbeat es un sonido del corazón. ¿Qué quiere decir? Es una maquinita que está ahí como cuando están a punto de morir o cuando están enfermos del corazón, que está haciendo el sonidito del bip. Bueno, eso es un Heartbeat en el que dice que está mandando una señal de vida. Este tipo de clúster verifica constantemente que todos los nodos estén funcionando. Esto es a nivel de alta velocidad. ¿A qué se refiere con alta velocidad? Que puede estar checando cada milisegundo si los nodos están funcionando. Envía una petición de hola, ¿estás bien? Y recibe la contestación del nodo, hola, sí estoy bien, y en ese momento está informando que esos nodos están funcionando. Manda el funcionamiento de cada uno de los nodos y está reportando cuántos nodos están funcionando y cuáles no están funcionando. Bueno, el escenario Split Brain es un escenario de un servidor o aplicación pertenecientes al mismo clúster intentan acceder a los mismos recursos, lo que puede causar daños a dichos recursos. Bueno,
Cuando se habla de split brain es posible que, por ejemplo, ya les decía yo que en YouTube existen videos que son tendencia y que se están viendo, o por ejemplo una transmisión de streaming en donde se hace una transmisión en vivo donde tenemos 4000 usuarios, y ese tipo de información puede hacer que caigan los servidores. ¿Por qué puede hacer que caigan los servidores? Porque los nodos tienen la capacidad de atender muchos recursos, pero pueden tener dificultades al atender un mismo recurso. Quiere decir que cuando un recurso está distribuido en un solo equipo, en un solo lugar, lo que va a pasar es de que si tiene muchas peticiones ese recurso, por más de que se tenga el procesamiento, no va a dar la capacidad de que pueda atender a todos con el mismo recurso. Para eso existe algo que es como llamado quórum. Este se emplea para determinar exactamente qué nodos están disponibles en el clúster y cuáles no, que habitualmente son un volumen de almacenamiento compartido exclusivo. This shared meeting. También existen implementaciones que utilizan una conexión de red o adicional o una conexión en serie. Esta última tiene limitaciones de distancia y actualmente ha quedado en desuso. Bueno, ¿qué quiere decir el quorum device o cómo funciona? Lo que hace esto es crear un dispositivo de almacenamiento. ¿Qué quiere decir? Yo creo las computadoras o los nodos con procesadores, memoria RAM, y el almacenamiento lo redirijo a un lugar donde se gestiona el almacenamiento, donde el almacenamiento no tiene que ver con mi computadora, sino con muchos dispositivos de almacenamiento, donde la computadora no va a ser propia de ese recurso, sino que existe un lugar donde está almacenado y se redirecciona hacia ese lugar para evitar el tráfico en una sola computadora para ese recurso. Lo distribuye en diferentes discos duros y así todos van a poder acceder a ese recurso y poder distribuirlo. ¿Sale? Fencing. En los clústeres existe una situación donde el nodo deja de funcionar correctamente, pero todavía sigue levantado, accediendo a ciertos recursos y respondiendo a peticiones. Bueno, el fencing, a veces hay servidores o nodos que dejan de funcionar y hacer su trabajo correctamente, pero aún así están haciendo funciones o tratando de hacer. Imagínense ustedes a alguien que está jugando fútbol y está lesionado, y esa persona lesionada intenta seguir jugando en el partido, y en lugar de ayudar, lo que te hace es que te va a estorbar. El fencing es hacerle saber a ese nodo que la función no lo está haciendo correctamente y es mejor dejarlo en inactivo. Es decir, prefiero tener 10 jugadores funcionando bien a tener 11 con uno que esté haciendo mal el trabajo, ya que un trabajo malo lo que va a hacer es afectar a los demás nodos del clúster. Bueno, Google Server tiene clústeres geográficamente distribuidos, cada uno de ellos con miles de máquinas. El DNS traduce las peticiones al clúster más cercano. Bueno, clúster geográficamente distribuidos, ¿qué quiere decir? Que no tienen todos los clústeres en un solo lugar, hablando de un lugar geográfico, un lugar físico. Quiere decir que tiene más de 5 o 6 regiones donde trabaja sus máquinas. Por ejemplo, existe Google México, existe en Google Estados Unidos, existe un Google en la India, existe un Google en España, donde en esos lugares existe un clúster. Están conectados a una red de clústeres más grande, pero en el dado caso, si hablamos geográficamente, las peticiones en México pues son atendidas por el servidor de Google en México, por el clúster que está más cercano. No tiene necesidad de estar consultando en España cuando aquí debería haber un servidor. Pero en dado caso de que el clúster en México no esté funcionando, tienen la capacidad de los servidores de España poder dar solución a esto. Bueno, el DNS traduce las peticiones al clúster más cercano. DNS, si recuerdan ustedes, quiere decir Domain Name System, que es el sistema de nombres de dominio, que quiere decir que la dirección de Google es una dirección IP
el nombre de Google es un nombre virtual en el que nada más hace referencias a una dirección IP, y esa dirección IP puede estar distribuida en diferentes lugares, no solo en una máquina. Tiene todos los servidores. Ustedes pueden ver que lo que tienen ahí son los discos duros que fallan, y la distribución de todo lo que tienen en cuanto a las máquinas que están funcionando en forma de clúster. Bueno, ya después ustedes pueden ver el video con calma. Bueno, siguiente tema: conmutación de circuitos virtuales. Bueno, recuerden este concepto de virtual, porque lo utilizaremos mucho en cuanto a las conexiones o en los sistemas distribuidos. Un circuito virtual es un sistema de comunicación por el cual los datos de un usuario origen pueden ser transmitidos a otro usuario destino a través de más de un circuito de comunicación real durante un cierto periodo de tiempo, pero que en el que la conmutación es transparente para el usuario. Bueno, ¿qué cosa es transparente? Transparente es eso que nosotros no podemos ver. Entonces, por ejemplo, pueden ustedes mirar aquí que está A, B, E, C y D. Bueno, el paquete A tiene que llegar al paquete E, y bien lo puede hacer por varios caminos, es decir, puede ir de A a B a E, como se muestra en la imagen, o podría ir de A a C a E, o podría ir de A a D a E, o incluso un camino más largo que podría ser de A a D a C a B y luego a E. Entonces, se crean caminos virtuales donde no solo hay una conexión, no solo hay un camino. Recuerden ustedes que la ventaja de los sistemas que tenemos actualmente es la velocidad de transmisión, de que ustedes pueden estar enviando un mensaje ahorita a alguien que está en China y no tardaría ni un segundo en llegar la información a China. Es decir, que busca distintos canales de comunicación en la red y trata de que no exista solo un lugar para llegar a ese recurso, sino que tenga varias opciones para llegar. Pero recuerden esto es de manera virtual, no de manera física. Quiere decir que ustedes no pueden estar viendo los ping o los lugares donde va accediendo la información, pero sí existen canales virtuales, es decir, un canal por donde pueden pasar, donde pueden estar conectándose, y estos circuitos van a conectarse por diferentes opciones. No existe un solo camino, sino que existen diferentes caminos para poder llegar a un cierto nodo y poder resolver el paquete. Bueno, la conmutación, ahí abajito está el concepto, es agrupar los datos transmitidos a través de una red digital en paquetes que se componen de un encabezado y una carga útil. Es decir, cuando hablamos de conmutar, estamos hablando de que yo tengo que mandar un encabezado hacia dónde va dirigido. Por ejemplo, yo les digo, el paquete va para Juan, y los que están viendo este video, solo uno de ustedes es Juan, a pesar de que llegue a cada uno de ustedes, pero solo Juan es el que le estoy dirigiendo el mensaje. ¿Sale? Ese es el encabezado. Bueno, ATM, no es a toda máquina. ATM se refiere a la transmisión de datos asíncrona. Bueno, está compuesta por nodos de conmutación, elementos de transmisión y equipos terminales de usuario. Los nodos son capaces de encaminar la información empaquetada en células a través de unos caminos conocidos como conexiones de canal virtual, lo que les había yo dicho. Bueno, la transmisión asíncrona, ¿cómo funciona? Bueno, la transmisión asíncrona quiere decir que no está sincronizado. Si ustedes saben lo que es sincronización, saben que cuando está uno sincronizado, funciona de manera coordinada. Cuando hablamos de asíncrono, no se está coordinando algo, bueno, pero no quiere decir que no se tenga control. Como ustedes pueden ver, ahí existe un switch o un ATM, un nodo de conmutación asíncrona, donde me dice cuáles son las llamadas. Hace tiempo no existía la posibilidad de conectar diferentes, por ejemplo, si se utilizaba el teléfono, no se podía utilizar el internet, y el teléfono paraba a lo que era la conexión de internet.
Bueno, ahora ya ustedes, si alguno de ustedes tiene megacable, pueden saber que las conexiones pueden llegar por el mismo canal. Entonces todas estas van funcionando de forma asíncrona y hay un protocolo que se encarga de eso. Bueno, el ATM puede ser considerado como una tecnología de comunicación de paquetes de alta velocidad con unas características particulares. Los paquetes son pequeños y constantes de 53 bytes. Ya ustedes pueden hacer el cálculo. Es una tecnología de naturaleza conmutada y orientada a la conexión. Los nodos que lo componen la red no tienen mecanismos para el control de errores o control de flujos. El header o el encabezado de las células tienen una funcionalidad limitada. Es decir, los bytes que se transmiten son 48, pero se le asignan 5 de encabezado, que solo tienen una función limitada. Bueno, ¿para qué nos sirve ATM en los protocolos de comunicación? Bueno, ATM lo que hace es precisamente buscar estos canales virtuales por donde llegar a su destino, buscando diferentes formas de llegar. Y como es asíncrona, quiere decir que puede enviar, por ejemplo, nosotros estamos enviando un video, ¿no? O subiendo la tarea a la plataforma y podemos estar enviando bits o paquetes, los almacena en tramas en donde van llegando en diferente orden. Ustedes han descargado, me imagino que un archivo de Mega, algún archivo que está en Google y empiezan a ver la descarga o un torrent descargando una película que pueden ustedes descargar. Bueno, los paquetes van descargándose no en una forma ordenada, pero van llegando al mismo lugar. Entonces ahí puede haber donde están lo que son los controles de paquete. Si llegaron completos, si hizo falta algún paquete, lo vuelve a peticionar, los va almacenando conforme vayan llegando, aunque no tengan un orden. Es decir, primero quería yo el paquete 1, luego el paquete 2, luego el paquete 3, no, sino que puedo, bueno, ya llegó el paquete 3, aquí le corresponde, yo lo recibo, pues, espero el 2 y el 1, ya vino el 1, ya vino el 2, esos llegaron en orden, aunque el tercero haya llegado primero, pero van llegando de diferentes maneras y van buscando en diferentes canales, lo que lo hace un sistema de comunicación rápido. Entonces, lo que yo les estoy hablando, pues obviamente tarda mucho en comunicarse, pero en sistemas distribuidos esto tarda segundos o milésimas de segundo en distribuirse, ¿sale? Bueno, eso es todo. Cualquier duda estoy a sus órdenes.